Ezequiel caminaba solo por las orillas del Quebar, pero ya no era un hombre cualquiera. Sus pasos no eran suyos. Su mirada era la de uno que ha visto el trono del Altísimo. El fuego de la visión seguía ardiendo en sus huesos, como si cada célula de su cuerpo llevara grabada la gloria de lo que había visto. En su interior resonaban las palabras de aquel que lo había enviado. Yo te pongo por atalaya sobre la casa de Israel. Él sabía lo que significaba ser un atalaya. No era un título, era una condena sagrada. Significaba estar en lo alto, ver el desastre antes de que llegara y gritar hasta desgarrarse la garganta para advertir a los que dormían. Si no hablaba, su silencio sería contado como sangre en sus manos. Pero ¿quién escucharía? El pueblo estaba quebrado, su espíritu reseco, su esperanza enterrada bajo siglos de rebelión. En medio de esa carga, la voz volvió a él. Hijo de hombre, toma un ladrillo, ponlo delante de ti y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Sitúala, levanta contra ella baluarte, hazle sitio de guerra. Obedeció. En silencio, tomó el barro seco, lo marcó con la ciudad santa, trazó los muros, las puertas, las torres, luego alzó bastiones en miniatura, montó arietes simbólicos. Era una maqueta de juicio, el mismo juicio que se aproximaba como un monstruo invisible. Miren, dijo, así será sitiada Jerusalén, así vendrá sobre ella la espada, no por hombres, sino por el mandato del Altísimo. Pero lo miraron con desdén. Algunos rieron, otros bajaron la cabeza como si el peso del pasado fuera suficiente castigo. Nadie entendía que el futuro ya había sido escrito. Nadie vio que la misericordia estaba a punto de cerrarse como una puerta oxidada. Entonces, la voz le ordenó algo más. Hijo de hombre, acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre ti la iniquidad de la casa de Israel. Según el número de los días que te acuestes, llevarás su culpa. 390 días llevarás la maldad de Israel. Luego te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de Judá por 40 días. Y así lo hizo. Día tras día, noche tras noche, Ezequiel yacía tendido, sin hablar, sin moverse, bajo el peso simbólico del pecado de su nación. Los curiosos venían, los niños lo observaban en silencio, los ancianos lo murmuraban. Algunos lo llamaron loco, otros iluminados, pero ninguno pudo ignorarlo, porque aunque su cuerpo estaba tendido en el polvo, su alma estaba ardiendo en la cima del monte eterno. Aún más, el Señor le dio una dieta extraña. Comerás pan de cebada cocido sobre estiércol. Así comerán los hijos de Israel en medio de las naciones a donde los he esparcido. Ezequiel suplicó, Señor, jamás he comido cosa impura. El Altísimo en su compasión le respondió, haré que lo cosa sobre estiércol de vaca. Y así lo hizo. Cada miga de aquel pan simbolizaba la profanación del pueblo, el hambre venidera, la impureza del exilio. Entonces vino una palabra aún más profunda, más pesada. Hijo de hombre, he aquí que te quito de golpe el deleite de tus ojos. No harás lamento ni llorarás. Y aquella misma tarde murió su esposa, la mujer a la que amaba, su consuelo en el exilio, su compañera silenciosa de visiones y silencios. Pero Ezequiel no lloró, no derramó una lágrima. No rasgó su vestidura ni cubrió su cabeza de ceniza, porque el profeta ya no era hombre, era señal viviente del Altísimo. Y el pueblo preguntó, ¿por qué no lloras, hijo de Buzi? ¿Qué clase de hombre no se lamenta por la muerte de su esposa? Ezequiel respondió, así lo haré con ustedes el Señor. Su templo será destruido, el deleite de sus ojos será profanado. Ustedes no llorarán, porque su dolor será tan profundo que no tendrán fuerzas ni para el llanto. Día tras día, la palabra seguía viniendo a él como relámpagos. Hijo de hombre, has hecho de tu rostro piedra y de tu lengua espada. No temas sus rostros endurecidos. Te he dado frente como diamante. Y así comenzó a hablar, ya no como hombre, sino como trompeta divina. Habló
Habló contra los príncipes, contra los falsos profetas, contra los ancianos que aún ofrecían incienso a ídolos escondidos en casas oscuras. Vio en visión cómo cavaban un hueco en la muralla del templo y entraban sacerdotes con figuras grabadas de reptiles y bestias, adorándolos en secreto, mientras decían: «El Señor no nos ve». Entonces, el juicio fue sellado, y Ezequiel vio, en su espíritu, la gloria del Señor levantarse del templo, la misma gloria que una vez descendió en fuego sobre el tabernáculo de Moisés, la misma que llenó el templo de Salomón hasta que los sacerdotes no podían estar de pie. Esa gloria, esa presencia, se levantó, salió por el umbral, se detuvo en el atrio, luego sobre el monte, luego se fue. El santo abandonó su casa. El corazón de Ezequiel se quebró. El templo ya no tenía luz, solo quedaba ruina, idolatría y polvo. Pero aún no era el fin. La vigía estaba en su puesto y sabía que tras el juicio aún podía venir la restauración. El Espíritu vino otra vez sobre Ezequiel y lo alzó entre cielos y tierra, tomándolo por un mechón de cabello como quien levanta una antorcha ardiente. No era sueño, no era imaginación, era visión verdadera. Fue llevado en espíritu a Jerusalén, al umbral del templo mismo, ese lugar que en otros tiempos rebosaba de cantos sagrados, incienso puro y reverencia. Pero lo que Ezequiel vio lo estremeció hasta lo más profundo. Detrás de las paredes del santuario, en lo secreto, en lo oculto de las cámaras internas, los ancianos de Israel ofrecían culto a imágenes grabadas en las paredes. Serpientes, ídolos, figuras de bestias y demonios decoraban el interior del templo como si el mismo abismo hubiese subido a habitar entre los querubines. 70 ancianos, revestidos como si sirvieran al Altísimo, quemaban incienso a imágenes oscuras y decían en su corazón: «El Señor nos ha abandonado, no ve». Pero el ojo de Dios lo veía todo. La voz que acompañaba a Ezequiel le susurró: «¿Ves esto, hijo de hombre? Te mostraré abominaciones aún mayores». Y lo llevó al atrio exterior. Allí mujeres lloraban por Tamuz, un ídolo babilónico, símbolo de fertilidad y muerte. Lloraban con pasión lo que no lloraban por el Altísimo. Sus lágrimas eran para un Dios muerto, mientras su corazón se mantenía seco para el Dios viviente. La voz repitió: «¿Ves esto? Aún no has visto lo peor». Y entonces lo condujo a la entrada misma del templo, donde los sacerdotes debían postrarse ante el arca de la alianza. Pero no encontró adoración. 15 hombres estaban de espaldas al templo del Señor y postrados hacia el oriente, adorando al sol. ¡Al sol! Con sus espaldas vueltas al trono del Altísimo y sus rostros rendidos a un astro creado. Entonces la ira del cielo fue desatada. ¿Acaso no me han provocado suficiente? ¿No bastan sus maldades en secreto que ahora lo hacen delante de mi casa? Yo actuaré con furor, no perdonaré. Aunque clamen a mí a gran voz, no los escucharé». Ezequiel cayó de rodillas, temblaba. El peso del juicio era insoportable. Entonces vio una nueva visión. 7 hombres con armas en sus manos entraron desde la puerta norte. Uno de ellos no llevaba espada, sino un tintero de escriba. El Espíritu le ordenó: «Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen». Y al resto les dijo: «Pasen tras él por la ciudad y maten, sin piedad, sin compasión, ancianos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, pero no se acerquen a ninguno que tenga la señal, y comiencen desde mi santuario». Y así comenzaron. El juicio empezó en la casa de Dios. Ezequiel cayó sobre su rostro. «¡Ay, Señor Dios! ¿Destruirás todo el remanente de Israel?». Pero la voz respondió: «La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, desbordada. La tierra está llena de sangre, la ciudad rebosa injusticia. Ellos dicen: el Señor ha abandonado la tierra. No ve, pero yo sí veo, y no perdonaré». Ezequiel no podía respirar. La gloria del Señor se alzó nuevamente sobre los querubines. El sonido de sus alas era como estruendo de muchas aguas.
El templo temblaba, y en medio del fuego que los rodeaba, el hombre del tintero volvió y dijo: «He cumplido tu mandato». Entonces el Espíritu arrebató a Ezequiel nuevamente, y lo llevó al campamento de los exiliados. Estuvo 7 días mudo, atónito, sin decir palabra alguna. Todos lo miraban con temor. Nadie osaba acercarse. Sabían que había visto algo que ningún hombre debería contemplar. Después de los 7 días, la voz volvió: «Hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Oye la palabra de mi boca y adviérteles de mí. Si yo digo al impío, de cierto morirás, y tú no lo adviertes, su sangre será demandada de tu mano. Pero si tú hablas, y él no se arrepiente, habrás librado tu alma». El mandato era claro: advertir aunque nadie escuche, hablar aunque lo tachen de loco, ser trompeta en el silencio de los muertos. Pero el Altísimo no solo mostró juicio, también daba señales. Una mañana, el Espíritu lo llevó a un valle árido, inmenso como el fin del mundo. Allí, bajo un cielo sin nubes, yacían huesos esparcidos por toda la llanura. Eran tantos que parecían infinitos. Huesos secos, blanqueados por el sol. No había carne, no había vida. Entonces la voz le preguntó: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel no respondió con certeza, solo dijo: «Señor Dios, usted lo sabe». Entonces recibió la orden: «Profetiza sobre estos huesos. Diles: huesos secos, oíd palabra del Señor». Y así lo hizo, y mientras hablaba, un estruendo sacudió el valle. Hueso se unió con hueso, vértebras con columna, costillas con espina dorsal. Luego nervios, luego carne, luego piel cubrió los cuerpos, pero aún no había aliento en ellos. Entonces Dios dijo: «Profetiza al viento, di al Espíritu, sopla sobre estos muertos y vivirán». Ezequiel lo proclamó, y el Espíritu vino como torbellino, y los cuerpos se alzaron en pie, como un ejército inmenso. Eran los huesos de Israel, aquellos que dijeron: «Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza». Pero el Señor proclamó: «Yo abriré vuestros sepulcros, os sacaré de vuestras tumbas, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis». Y Ezequiel entendió. Tras el juicio, vendría la resurrección. No todo estaba perdido. Aunque la gloria se hubiera apartado, aunque el templo se desplomara y la ciudad ardiera, aún quedaba esperanza. Un remanente viviría, y lo que estaba muerto viviría otra vez, porque cuando Dios habla, ni la muerte puede callarlo.